Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo un vídeo muy picadito con cuál sería para mí la primera división perfecta, qué 20 equipos la tendrían que componer. Pero antes de empezar con el vídeo, si os gusta el contenido que voy subiendo por el canal, sobre todo activa la campanita y suscríbete porque venimos con muchísimo más contenido aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos allá con este vídeo sobre la que sería mi primera división española perfecta, es decir, qué 20 equipos la tendrían que componer. Como veréis va a ser un vídeo bastante picadito, no va a tener tanto análisis como otros que tenemos por el canal, básicamente porque es algo totalmente opinativo. Si veis en algún momento que me distraigo y miro por detrás de la cámara, es porque no utilizo foco de luz y está cayendo una trompa de agua absolutamente increíble. O sea que si se me desvía la mirada por detrás de la cámara es porque estoy mirando la cantidad de agua que está cayendo. En cualquier caso, vamos a centrarnos ya en esta primera división perfecta. Voy a intentar hacerlo de forma más o menos geográfica, empezando desde Cataluña, que es el lugar donde vivo, para más o menos ir repasando todos los equipos que creo que tendrían que conformar esta primera división perfecta. Y empezando por Cataluña, me voy a quedar con Barça y Español y tristemente no le voy a dar esta posición al Girona. Obviamente, como amante del fútbol catalán, me quedaría con todos los equipos catalanes posible. Me quedaría con Girona, me encantaría que el Nàstic volviera a Primera División, que el Europa, que está haciendo una grandísima temporada en Primera Red, pudiera volver también a Primera, que es uno de los fundadores de la Primera División. Es increíble la cantidad de agua que está cayendo, parece el norte esto hoy en Barcelona. Pero en cualquier caso, como os decía, me quedo solo con Barça y Español. Poder tener este derbi en primera división creo que siempre es muy apetecible. Y nos vamos a ir un poquito a la derecha porque para mí el Real Club Deportivo Mallorca es un equipo histórico de la primera división. Me gustan los viajes a las Baleares, me gusta Son Moix, guardo muchísimo recuerdo de la buena época de los años 2005-2006. Veréis que soy bastante nostálgico de esta época. Juan Arango, el Cañito Ibagaza, Samuel Eto'o incluso en el Mallorca, que sí que no tengo quizá todavía ese recuerdo, pero sí quizás vagamente de Ibagaza y sobre todo de Juan Arango, Pierre Huevo, me acuerdo también muchísimo en ese Mallorca, Leo Franco incluso. Entonces el Real Club Deportivo Mallorca lo quiero también en primera división y son los tres primeros equipos que voy a escoger. Bajamos un poquito hacia la Comunidad Valenciana, seguimos en los lugares de habla catalana. Y aquí me voy a quedar en esta comunidad, me sabe mal por Elche y por Levante, pero me quedo con Valencia, obviamente no había ninguna discusión, un absolutamente histórico de la primera división española, Mestalla tiene que estar en primera siempre, y me quedo también con el Villarreal. Es cierto que podemos hablar de que es un equipo que no tiene tanta solera histórica, porque ha estado los últimos 25 años, pero creo que 25 años en primera división y todo lo que ha hecho tiene muchísimo mérito y le tiene que dar un lugar en esta primera división perfecta. Me gusta que además también tendremos este derbi de la comunidad y me sabe muy mal por Elche y por Levante que no los puedo incluir en esta primera división. Y acabando con esta primera zona geográfica del este de España, me quedo con un histórico que quiero que vuelva a primera división como es el Real Zaragoza. Yo disfruté y sufrí a partes iguales a aquel Zaragoza de los Diego Milito, Everton, Aimar, Gaby Milito, Zapater, era un auténtico equipazo. Recuerdo cuando le metió 6 al Madrid, recuerdo que le mete 4 o 5 también en una eliminatoria de Copa al Barça, era un equipazo absolutamente increíble y me gustaría que los maños volvieran también a la primera división. Ocupamos esta primera zona de España con 6 equipos, Barça, Español, Catalanes, Mallorca, Balear, Villarreal y Valencia para la Comunidad Valenciana y Zaragoza para Aragón. Tenemos ya estos 6, bajamos bastante y nos vamos hasta Andalucía, donde me ha costado muchísimo decidir, pero me voy a quedar con el derbi andaluz, Betis y Sevilla, y de momento no voy a escoger a ningún equipo más. Es cierto que se quedan muchísimos en el tintero que han estado en primera división, Cádiz, Málaga, Córdoba, equipos absolutamente históricos de la primera división, pero veréis por qué no los puedo escoger, sobre todo al final del vídeo os daré la explicación y creo que la vais a entender muy bien, pero de momento me puedo quedar solo con Betis y Sevilla, que obviamente tienen que estar en esta primera división española. Sería otro derbi y bajo todavía muchísimo más en lo que sería el mapa de la península ibérica, me tengo que ir directamente hasta las Islas Canarias porque me voy a quedar con Las Palmas y con Tenerife. Quizás son los dos equipos que como equipo, como tal, me cuesta un poquito más meterlos en esta primera división perfecta, pero el hecho de tener el derbi canario en primera división siempre le da muchísimo morbo y me gusta mucho tener estas rivalidades en la que sería mi primera división perfecta. Quizás no tengo tan buenos recuerdos de decir un gran Tenerife porque fue en los años 90 y yo aún no había nacido, un Las Palmas bueno sí que lo viví en la época de Quique Setién, aquel Las Palmas de Jonathan Viera, Kevin Prince Boateng, de Tana, recordáis aquel gol en el Madrigal que es una auténtica fantasía entre estos tres futbolistas.
y me gustaría tener este derbi canario en primera división. Y ahora nos tenemos que ir hacia la Comunidad de Madrid. Hemos dicho que teníamos los 6 de la zona este, los 4 entre los 2 andaluces y los 2 canarios. Nos vamos ahora hacia la capital de España y en Madrid tenemos que escoger a 3 equipos. Me quedo con Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Me gusta tener en primera división un equipo tan diferente con esa identidad del barrio como es el Rayo Vallecano, y obviamente creo que Real Madrid y Atlético de Madrid no hace falta explicar que tienen que estar en primera división. Son 13 los equipos que llevamos ya y los que quedan tienen que ser del norte de España. He tenido la suerte que he estado prácticamente en todos los estadios de esta zona geográfica, me quedan los de Andalucía y la verdad es que tengo relativa devoción por lo que es el norte del país. Así que me voy a quedar en esta zona, empezando por el País Vasco. Del País Vasco nos iremos hacia la izquierda. Me quedo con Athletic Club y con Real Sociedad. El derbi vasco tiene que estar en primera división, el Athletic nunca ha descendido. La Real yo la recuerdo en segunda división a principios de los 2000, pero creo que igualmente es un equipo histórico. Anoeta en su momento, ahora el Real Arena, tienen que ser estadio de primera división. Bajando un poquito me gustaría quedarme con algún equipo más entre Navarra y La Rioja. He tenido muchísimas dudas, después os los acabaré de confirmar los que he tenido más dudas para hacer esta primera división, pero me voy un poquito hacia la izquierda y me quedo en Cantabria con el Racing de Santander. Son muchísimos años sin tenerlos en primera división, me traen muchísimos recuerdos ver partidos en el Sardinero de la máxima categoría española y quiero que los santanderinos vuelvan a primera. Es cierto que hay equipos que, como vais a ver, llevan muchísimos años en segunda división y quizás por eso me apetece tanto verlos de nuevo en primera. He optado por una primera división con muchísimos derbis. En el caso del Racing de Santander, obviamente en Cantabria no hay ningún otro equipo histórico que pueda subir a primera división, pero el Racing me apetece muchísimo tenerlo de vuelta en primera división. Y sigo yéndome un poquito hacia la izquierda, me quedo con otro derbi, y es que para mí Sporting y Oviedo tienen que estar siempre, en la medida de lo posible, en primera. Son dos equipos que me caen muy bien. Es cierto que se me puede decir que no se puede ser del Sporting y del Oviedo, pero como os digo, los equipos del norte no sé por qué, pero tengo una gran simpatía por ellos. Así que para mí, tanto Real Sporting como Real Oviedo tienen que estar en primera división. Además, poder tener el derbi asturiano en primera, muchísimos años hace que no lo hay. De hecho, yo no lo recuerdo, no sé si a principios de los 2000, cuando estuvo el Oviedo por última vez, estaba también el Sporting, pero me gustaría poder verlo en primera. Lo he visto muchas veces en segunda división y ahora me gustaría poder verlo en primera. Ojalá el año que viene el Oviedo pueda mantener la categoría esta temporada y el Real Sporting, que está mejorando bastante con Borja Jiménez, se pueda meter en el playoff o por qué no en el ascenso directo y tengamos este derbi asturiano en primera división. Como podéis comprobar, tenemos ya 18 equipos, solo me quedan 2, estamos en Asturias y me parece que sabéis para dónde van los tiros. Y ya que hemos hecho todos estos derbis, me quiero quedar también con Depor y con Celta. Dos equipos en los que hace 20 años la desigualdad era a favor del Depor, ahora mucho más a favor del Celta. En los últimos 10 años el Depor no ha pisado primera división, pero es un equipo histórico del fútbol español. Diría que es el último equipo, aparte del Valencia, que ha conseguido ganar la Liga, que no sean Barça, Madrid o Atlético de Madrid. Un histórico, como decía, de la primera división. Riazor se merece volver a ser de primera y ojalá este año, que tenemos, por ejemplo, un Sporting que está viniendo a más en las últimas jornadas en segunda. Repasaremos la segunda división en algún vídeo del canal. Tenemos también al Racing, que está en posiciones de ascenso directo, y este Depor que pinta también con Yeremay, entre otros. Así que ojalá Celta y Deportivo puedan estar también en primera división. Os he dado ya un poquito lo que me gustaría que subiera de segunda de cara a este año. No me parecería nada mal. Racing, Depor y Sporting harían que mi primera división perfecta, que os estoy relatando en este vídeo, estuviera muy cerca de hacerse realidad, y conformamos con Celta y con Depor este mapa de la primera división perfecta. Igualmente, como os podéis imaginar, esto solo podría pasar un año, porque el primer año ya habría 3 equipos que descenderían. Por eso tengo apuntados también los 3 equipos que, en el caso de que un día esta primera división perfecta tomara realidad, los 3 equipos que me gustaría que ascendieran, porque no estarían, como os digo, en esta primera división. Me quedo de Andalucía con el Cádiz. He dudado muchísimo entre Cádiz y Málaga, pero me quedo con el Cádiz. No lo sé por qué, me cae un poquito más simpático. Y me voy otra vez al norte, donde me gustaría que tanto Alavés como Osasuna volvieran a primera división. Tengo cierta simpatía por el Alavés porque me he visto varios reportajes de aquel Alavés que llegó a la final de la UEFA. Es un equipo que me cae bastante bien. Y lo mismo me pasa con Club Atlético Osasuna, muchísimos años en primera división. Me gusta el modelo además que tiene de gestión el Club Pamplónica, pero en mi primera división perfecta, sobre todo el hecho de no tener un derbi que me permitiera tener una rivalidad extra en primera división, aunque estaría el Zaragoza, que ya sabéis que hay bastante movida entre los dos equipos, sí que es cierto que eso le ha lastrado para que no lo meta en mi primera división perfecta. Así que vamos a hacer el repaso de
los 20 equipos, me quedo de Cataluña con Barça y Español, me quedo con Mallorca, con Valencia y con Villarreal, con Zaragoza, con Betis y Sevilla, con Las Palmas y con Tenerife, con Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, subiendo al País Vasco con Real Sociedad y Athletic Club, yéndonos un poquito más hacia la izquierda, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Real Oviedo y acabamos con Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo. Pues esta sería mi primera división perfecta con hasta 8 derbis de máxima rivalidad y me encantaría sobre todo saber en la cajita de comentarios si a vosotros también os gustaría esta primera división o si por el contrario tendríais otros equipos que os gustaría que estuvieran en primera división. En cualquier caso, os leeré en comentarios, os contestaré a todos y nos vemos con muchísimo más contenido aquí en Fútbol Fan 2.